Estudiantes de octavo, buen día. Bienvenidos a otra clase de democracia en este segundo periodo. Bueno chicos, para el día de hoy vamos a abordar aspectos relacionados a los mecanismos que protegen los derechos fundamentales y los derechos. Entonces, en este orden de ideas vamos a abordar una serie de mecanismos que propuse para o que se tienen en cuenta a la hora de defender nuestros derechos fundamentales. ¿Sí? Especialmente vamos a abordar las cuestiones de democracia, vamos a abordar aspectos de participación ciudadana y qué es ciudadanía. Eso pues teniendo en cuenta el tema para el día de hoy. Entonces, vamos a ver que los mecanismos que protegen los derechos fundamentales de cierta manera pues nos permiten hacer uso de algunas condiciones o órganos legales, ¿sí? Para defender nuestros derechos cuando estos son abusados o son violados. Entonces, ¿pero qué son los derechos fundamentales? Entonces, vemos que de la Constitución Política de 1991, ¿sí? El documento, nuestra ley más importante, nuestra Carta Magna, pues son donde encontramos las leyes, las normas, ¿sí? Los derechos, los principios. En esa Constitución, pues los derechos fundamentales son todas esas atribuciones que los pertenecen a los ciudadanos, ¿sí? Y sin excepción, y que de cierta manera nos guían pues para tener o para llevar una vida digna, ¿sí? Entonces, son derechos que le pertenecen a todas las personas sin excepción alguna, son inalienables, ¿sí? O sea, nos pertenecen desde el momento en que nacemos, que no son transferibles, que no los puedo negociar, no los puedo transferir, no los puedo cambiar, ¿sí? Son irrenunciables. Entonces, vemos que de cierta manera eh, estos derechos fundamentales, como los que ustedes pueden ver en pantalla, chicos, la igualdad al trato, la no discriminación, derecho a la vida, derecho a la libertad, que vemos que de cierta manera este derecho tiene varias definiciones o connotaciones mejor, especialmente derecho a la libertad de expresión, derecho a la libertad física, derecho a la libertad de prensa, derecho a la intimidad personal, de la protección de datos, derecho a la tutela, derecho a la educación, derecho a la huelga. Son los derechos que de cierta manera pues nos contribuyen a llevar una vida digna. Sí, entonces es muy importante tener en cuenta, chicos, que en alguna otra clase abordamos especialmente o le dedicamos toda una clase a hablar de los derechos o de la declaración de los derechos universales, ¿sí? De los derechos humanos, especialmente abordamos cuestiones sobre el cilindro de Ciro, ¿sí? Especialmente cuando Ciro el Grande llegó a Babilonia y con sus acciones fue muy reconocido especialmente por permitirle derechos a los esclavos, especialmente liberarlos, permitirles la libertad de culto, permitirles una igualdad ante la ley. Sí, esos son los primeros derechos o acciones que hizo Ciro y que se fueron expandiendo, que cuando llegaron a Roma, pues tomaron el nombre de ley natural. ¿Sí? Posteriormente hablamos de la Carta Magna, cuando tocamos el tema de la historia de Juan, el rey Juan, en 1215, cuando tuvo los problemas con el papa de la época, cuando de cierta manera violó y abusó algunas de las leyes tradicionales y antiguas del gobierno inglés, y por lo cual fue obligado a firmar esta Carta Magna, que posteriormente fue uno de los documentos más importantes para la época moderna. Abordamos también algo sobre eh, la, la independencia de Estados Unidos, la importancia de la Revolución Francesa para la Declaración de los Derechos Humanos y la importancia de esta misma para la instauración de una nueva organización social y política, especialmente dándole fin al antiguo régimen enmarcado pues en las monarquías absolutistas. Entonces, de igual manera vemos que se reconoce unos antecedentes históricos para poder llegar a hablar de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre de 1948, que de cierta manera pues surgen en un periodo en un contexto de posconflicto. Recordemos que 3 años antes pues se estaba desarrollando, se está dando fin mejor a una de las guerras de gran importancia para la humanidad, como lo fue la Segunda Guerra Mundial, pero también se encontraba en el contexto de la Guerra Fría, y en este
de cierta manera en este conflicto ideológico entre la URSS y los Estados Unidos. Entonces vemos que pues, los derechos surgen con la intención de poder guiar y de fomentar una buena relación, especialmente pues entre los seres humanos, ¿sí? De poder guiar esa relación pues teniendo en cuenta que somos unos seres humanos que nos relacionamos por naturaleza y que pues estas relaciones están guiadas por algunas leyes. Entonces, chicos, eso en cuanto pues de cierta manera vemos que para hacer un pequeño recorderis histórico de los derechos humanos en el transcurso del devenir de la humanidad. Entonces vemos que de cierta manera cuando hablamos de estos derechos fundamentales, entonces vamos a hablar de mecanismos constitucionales, o sea, que están inscritos o que parten de una legalidad de un órgano jurídico desde la constitución política que protege los derechos fundamentales. ¿Listo? Entonces, ahora, es muy importante que evidenciar que los mecanismos de protección, los mecanismos constitucionales, pues de cierta manera se le atribuyen a, a trabajar desde una democracia, ¿sí? Recordemos el origen de la democracia en Atenas, en la antigua Grecia, donde de cierta manera se le da más participación en la toma de decisiones al pueblo y el poder es ejercido por el pueblo. Entonces vemos que hay una división de poderes en la cual se centra en 3 ramas de poder como lo son las ramas de poder público, la rama ejecutiva, la legislativa y la judicial, ¿sí? Entonces vamos que de cierta manera pues una se encarga de crear las leyes, otra se encarga de aplicarle, la otra se encarga de cierta manera de, pues, de vigilar o de castigar en caso de un incumplimiento. Listo, chicos, eso para tener en cuenta aspectos pues de la democracia, de una participación ciudadana. Ahora, en cuanto a este último aspecto de participación ciudadana, pues vemos, ¿sí? que es una condición de pertenecer una persona a una sociedad organizada. ¿Y cómo se organiza la sociedad colombiana? Recordemos que se organiza en una república democrática. Entonces, ¿cuáles mecanismos podemos usar para defender nuestros derechos fundamentales? Entonces partimos del hecho de que podemos hacer una acción judicial, ¿sí? Entonces, especialmente podemos hacer uso de órganos de la justicia para obtener derecho y respeto de nuestros derechos fundamentales, especialmente cuando vemos que estos están vulnerados o son amenazados. Podemos hacer uso de un derecho de petición, especialmente este derecho de petición podemos ver que obviamente es un derecho fundamental, le pertenece a toda persona, que está consagrado desde la Constitución Política de 1991 en el artículo 23 y que de cierta manera me permite a cualquier ciudadano presentar peticiones, quejas o reclamos a las autoridades, a una entidad, a cualquier empresa, ¿sí? Especialmente en búsqueda de información general o particular en pro de algún servicio. Especialmente pues lo que requiere pues es una respuesta pronta. En cuanto a la petición de información, podemos evidenciar que de cierta manera lo que se busca con este derecho es que cualquier persona pueda buscar, indagar, averiguar sobre algún hecho en especial, pero específicamente se centra en la búsqueda de información de un hecho, pero de carácter administrativo. El habeas corpus. Entonces, en cuanto al habeas corpus, evidenciamos que otro derecho fundamental, es que especialmente busca evitar arrestos arbitrarios y por lo general este derecho le garantiza la libertad a una persona, por lo cual impide abusos por parte de las autoridades. En sí este derecho fundamental del habeas corpus lo que permite es a una persona que está privada de su libertad comparecer de forma inmediata ante la ley, especialmente ante un juez, quien se encarga pues de determinar si el arresto es legal o es ilegal. ¿Cómo lo hace? Especialmente vamos a ver que hace uso pues de una exposición pues de los diferentes puntos de vista de los implicados, especialmente pues se centra en escuchar los testimonios de la persona detenida, ¿sí? En estudiar las pruebas que se presentan y es así como pues se determina si la persona es culpable o no, ¿sí? Entonces vamos a ver que el habeas corpus, ¿qué es lo que me garantiza? Le garantiza la libertad de una persona a través de la imposición o de impedir los abusos por parte de la autoridad. Bueno, en cuanto al habeas data, el habeas data es un recurso legal de
de todo ciudadano puede ejercer en la medida en que puede acceder a un banco de datos que se han recogido sobre cada persona. Este banco de datos, vamos a ver que este derecho exige que los datos que se recogen, ¿sí? Sean tratados de manera muy segura, especialmente pues me garantiza mi información personal. Especialmente vamos a ver que cuando los datos están de cierta manera erróneos, pues también me permite hacer uso de la corrección de estos datos en la medida en que pues las personas pueden verse damnificadas. Listo chicos, eso en cuanto al habeas data. La tutela, la acción de tutela. Vamos a ver que la acción de tutela, otro mecanismo de protección de los derechos fundamentales que me permite la defensa y el amparo de mis derechos. Especialmente vamos a ver que en educación, si vamos a la parte educativa, una tutoría ¿qué quiere decir? Un proceso de acompañamiento en la formación de un niño durante su proceso de educación. Pero en ámbitos legales vamos a ver que la tutela es un mecanismo que busca proteger de manera inmediata los derechos, especialmente los derechos vulnerados. ¿Cómo se hace? Se hace a través de la imposición de la acción de tutela ante un juez y de cierta manera el juez dictamina a través del estudio del caso. Por ejemplo, cuando ejercemos un derecho de petición, que ya lo mencionamos anteriormente, cuando hacemos un derecho de petición y este pues es incumplido o no es contestado en el tiempo que se debe, pues se puede hacer una acción de tutela en contra de una entidad, de una empresa, ¿sí? Porque vemos que nuestros derechos están siendo vulnerados. Especialmente vamos a ver que nos permite defender nuestra libertad, educación, autonomía, trabajo, huelga, la salud. Listo chicos, entonces pues de cierta manera esos son los mecanismos que me permiten defender mis derechos fundamentales que están inscritos en la Constitución Política de 1991. Entonces son algunos de los mecanismos, ¿sí? No son todos, son algunos, hay más, pero de cierta manera pues quería trabajar con ustedes estos que se me hacen unos mecanismos muy importantes a la hora de hablar de los derechos fundamentales y de su protección. Entonces chicos, no siendo más, nos vemos en una próxima ocasión. Que estén muy bien.